En la mañanera del día de hoy le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum acerca de la corrupción y el nepotismo en la impartición de justicia y en la administración pública. La presidenta respondió diciendo que van a enviar una reforma para que no haya reelección en ningún cargo de elección popular el próximo año y que irá acompañada de otra reforma contra el nepotismo. Si un familiar directo de alguien que ya tiene un cargo quiere tomar ese cargo, tendrá que esperar al menos un periodo. También la cuestionaron sobre el informe que le pasó la Sedena acerca de la situación en Culiacán, del pasado martes 21 de octubre. La presidenta respondió que fue una detención en donde hubo ataques a las Fuerzas Armadas que iban a detener a un delincuente y que se respondió dentro del marco de la ley. Y que el martes próximo llegue el informe del Gabinete de Seguridad en donde se podrán dar detalles de ese operativo. Buenos días a todos y a todas, a quienes nos ven y nos escuchan. Presidenta CONA de todas las mexicanas y todos los mexicanos, primero inicio con esta frase que decía el expresidente de México: deseo que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos. El pueblo pone y el pueblo quita, y es el único soberano al que le debo sumisión y obediencia. Así nos decía el presidente. Esta frase me lleva al punto 11 de sus 100 compromisos con el pueblo de México el pasado 1 de octubre, en donde prometió enviar una iniciativa de reforma constitucional para recuperar el principio democrático de no reelección, para que a partir del 2030 ningún puesto de elección popular pueda ser reelecto. Destacó que se impulsará la prohibición de suceder a un familiar directo en los cargos de elección popular, no al nepotismo. Esto me lleva al planteamiento de preguntarle, ¿qué le daña más al país? ¿La corrupción o el nepotismo en la impartición de justicia y en la administración pública? Y cierro con las frases que decía también el expresidente de México: antes no había Estado de Derecho, era un Estado de chueco. Esto lo dijo el 10 de enero al defender la ley de salarios mínimos, y también dijo: solamente Trump gana más que el presidente de la Suprema Corte el 11 de diciembre. ¿Cuál sería su contestación, presidenta? Vamos a enviar las iniciativas, tiene bastante trabajo en este momento el Congreso de la Unión, hay todavía reformas que están pasando. Por cierto, ya tiene mayoría de votos en las legislaturas locales la reforma relacionada con ferrocarriles, y la otra que es muy, pero muy importante, que ya tiene mayoría de todos los congresos locales, regresa a la Cámara de Diputados para declararla constitucional y después se envía para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la reforma para que Pemex y Comisión Federal de Electricidad sean nuevamente empresas públicas del Estado. Ya tiene mayoría, eso significa, es de la magnitud de regresarle al pueblo de México a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad. De ese tamaño es la reforma que ya es constitucional, falta nada más que se envíe para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y vienen otras. Ayer se aprobó en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la mayoría de los programas de bienestar para que pasen a ser constitucionales. Pensión adulto mayor desde los 65, porque recuerden que estaba desde los 68, programa Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, etcétera, etcétera. Por cierto, votaron por unanimidad no sé si se acuerdan que el presidente del PAN hace tan solo unos meses dijo que ellos nunca estuvieron de acuerdo con los programas de bienestar, que, a ver si lo tienen por ahí, que se equivocaron en la campaña en decir que estaban a favor de los programas de bienestar, que ellos, a ver,
Caímos en la trampa de los programas sociales, me estoy incluyendo, terminamos avalando una política clientelar, adormecedora, que no impulsa el crecimiento, que no impulsa que la gente salga adelante, sino que la mantiene en su estatus pobre. Ahora otra vez. Caímos en la trampa de los programas sociales, me estoy incluyendo, terminamos avalando una política clientelar, adormecedora, que no impulsa el crecimiento, que no impulsa que la gente salga adelante, sino que la mantiene en su estatus pobre. Y ayer votaron a favor el PAN. O sea, un día dicen que están a favor de los programas sociales, otro día dicen que se equivocaron, que ellos nunca han estado a favor de los programas sociales, de apoyar de manera directa a la gente, al pueblo, y ahora votan a favor. Entonces, ¿cuál es su posición real? Bueno, entonces, viene esto, viene la vivienda, y todavía quedan varias reformas. Entonces, vamos a enviar la reforma constitucional para que no haya reelección en ningún cargo de elección popular el próximo año. Y va a estar acompañada de esta reforma para que no haya nepotismo. ¿A qué nos referimos con esto? La Constitución del 17 no permitía reelección en ningún cargo. Se mantuvo así hasta una reforma que se envió, si mal no recuerdo, en la época de Calderón, para que pudieran reelegirse legisladores, presidentes municipales. Los únicos cargos que hoy no tienen reelección es gobernadores y presidente o presidenta de la República, gobernadoras y presidente o presidenta. Pero se pueden reelegir presidentes municipales y legisladores locales y federales. Desde nuestra perspectiva hay que recuperar el origen de la Constitución del 17, sufragio efectivo, no reelección, porque además durante toda la campaña lo estuvimos escuchando por parte de la ciudadanía. Entonces se va a enviar el próximo año y de igual manera que si hay alguien que es presidente municipal, no puede dejar a su hermano, a su hermana, a su esposo, a su esposa como candidato o candidata en el periodo siguiente. Si un familiar quiere ser candidato o candidata a un puesto de elección popular que ocupó un familiar de manera directa, pues tiene que esperarse al menos un periodo. Pero esto de que haya hermanos que pasen esposos no es correcto. Todo es parte pues de este vicio que había antes y que yo creo que el pueblo de México está totalmente de acuerdo con ello. Entonces los vamos a enviar el año que entra para el siguiente periodo de sesiones del Congreso. Bien, gracias. No me presenté, soy su servidor Carlos Pozos de LM Noticias, La Molécula. Dentro de los 100 puntos expuestos el pasado 1 de octubre, específicamente el 34, se refiere al lanzamiento de un satélite propio mexicano para llevar los servicios de Internet a las regiones más remotas del país. En 1957 inicia la era espacial en nuestro país, aún tercermundista. Tenemos la Agencia Espacial Mexicana, de la que poco sabemos de sus actividades y acciones que realiza y que fue creada en tiempos de Felipe Calderón y que actualmente en nuestro país actualmente en nuestro país se producen 20 componentes de satélites de la constelación Starlink, permitiendo que seamos un jugador clave en esta industria.
Como doctora y como científica, le pido que nos dé detalles. ¿Cómo hará su gobierno de su administración si no se cuenta con un marco legal que permita la fabricación de satélites? Esto obligaría al gobierno a buscar nuevas alianzas con empresas privadas o modificar las leyes para desarrollar la industria satelital de nuestro país. Y si con esta acción, Presidenta, México rompe la brecha para una mayor autodeterminación y autosuficiencia en actividades espaciales, toda vez que se requieren de por lo menos 400 millones de dólares para este proyecto. Sí, planteamos avanzar en satélites y en otras áreas de desarrollo tecnológico. Vamos a enviar en próximas fechas la modificación a la ley orgánica del gobierno federal. Ahí viene, entre otras, la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que va a dirigir José Antonio Peña Merino. Ya se está trabajando desde ahora en un proceso de simplificación de trámites, digitalización y también en todo lo que significa la conectividad junto con CFE Internet y Altán y lo que tiene que ver con satélites. Entonces, eso es por un lado, y por otro lado estamos trabajando con Rosaura Ruiz, con la doctora Rosaura Ruiz, secretaria de Innovación, Ciencia, Tecnología y Humanidades, para otros desarrollos tecnológicos que platicamos también, que presentamos en los 100 puntos en el Zócalo, como el desarrollo de un vehículo propio y otros desarrollos tecnológicos que México tiene toda la posibilidad de hacerlo. Entonces, si nos permiten, pues invitamos a Rosaura y a Pepe Merino para que puedan platicar de todo ello. Muchísimas gracias. Gracias. Por acá. Hola, Presidenta, buenos días. Buenos días. Buenos días, Dalila Sarabia de Animal Político. Presidenta, comenzar con la situación en Culiacán, particularmente en el operativo que se llevó a cabo el pasado martes. Preguntarle en primera instancia, ¿cuál fue el informe que la Sedena le entregó a usted en el Gabinete de Seguridad, por favor? ¿Te refieres a la detención de un presunto? Exacto. Sí, fue una detención y ahí hubo ataque pues a las Fuerzas Armadas que iban a detener a este delincuente y se respondió dentro del marco de la ley. El martes próximo viene el informe ya del Gabinete de Seguridad, ahí se pueden dar detalles de este operativo y de otros operativos que ha habido, pero fue un ataque y una respuesta por parte de quienes fueron a detener a este delincuente. Atendiendo a que el próximo martes se nos pudieran brindar mayores detalles, preguntarle cómo se explica o cómo le explica el general secretario, la detención de este presunto delincuente y que por parte del Ejército, de las Fuerzas Armadas, no hubiera heridos, no hubiera bajas, no hubiera otras detenciones por parte del otro grupo y todas fueron pues muertes, fueron 19 personas que perdieron la vida en este operativo. Toda acción de este tipo, en donde hay personas que pierden la vida, más allá de si son presuntos delincuentes o no, siempre hay que proteger la vida de las personas, siempre son investigadas y hay un proceso que se sigue necesariamente. Entonces, si quieren que se informe claramente, pero fue una detención en donde hubo agresión a las fuerzas federales y respondieron. En este caso, ¿qué autoridad lo investiga? ¿Lo atrae la Fiscalía? Son las dos, tanto dentro de las propias fuerzas, dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, tienen sus propios mecanismos de investigación y si es necesario pasa a la Fiscalía.
Doctora Presidenta, se lo pregunto porque también el día de hoy se da a conocer otro hecho también en Culiacán, en donde los militares estuvieron a punto de matar a un civil, a una persona inocente. Hablamos de violaciones a los derechos humanos. Lamentablemente no es la primera ocasión que sucede, que se reporta esto en este sexenio. Insistirle un poco, ¿qué se hará? ¿Cómo se estará trabajando? ¿Cuál es la instrucción que tiene usted de forma directa con el titular de las Fuerzas Armadas? La instrucción que hemos dado, y es la política, es la estrategia del Gabinete de Seguridad, es que no haya enfrentamientos. No vamos a regresar a la guerra contra el narco. No es llegar en un marco fuera de los derechos humanos y dentro del marco de la ley, llegar a agredir para matar a una persona, por más que sea presunta o no delincuente. Lo que hay es atención a las causas y con inteligencia y investigación, carpetas de investigación o en el caso de flagrancia, la detención de un delincuente. Cuando las Fuerzas Armadas, sea Guardia Nacional, sea Marina, sea Ejército, son agredidas, entonces dentro del marco de la ley, ellos tienen derecho a responder en el marco de la defensa propia. En particular, en estos casos que mencionas, hay investigaciones. Por ejemplo, en el caso de Chiapas, ya hay detenidos por parte de las Fuerzas Armadas, que fue un caso que vivimos cuando entramos al gobierno. Y en los otros casos, cuando hay situaciones como estas, hay investigación. Es decir, nosotros no vamos a permitir que haya ejecuciones fuera de la ley, eso no. Distinto es en un marco de violencia cuando son atacadas las Fuerzas Armadas. Entonces, en todos los casos en donde hay una presunta irregularidad, las propias Fuerzas Armadas investigan y también se da vista al Ministerio Público si es necesario. Solamente para concluir, Presidenta, el caso que le mencionaba que se da hoy a conocer de este joven que estuvo a punto de que lo mataran militares, ¿se abordó en el Gabinete de Seguridad? ¿Ha instruido usted una investigación al respecto? Sí, siempre. Nosotros vamos a actuar siempre en el marco de la ley, siempre. No vamos a entrar en una situación fuera del marco legal. Por más difícil que sea la situación de inseguridad, de grupos criminales, siempre tenemos que actuar dentro del marco de la ley. Gracias, Presidenta. Y solamente concluyo, el próximo martes, que entiendo vendrá el Gabinete de Seguridad, y con todo lo que está sucediendo en Culiacán, ¿también habría posibilidad, o usted ha instruido que se haga un plan para poder apoyar a todos los comerciantes, todos estos establecimientos mercantiles que han tenido que cerrar sus puertas? Se calculan pérdidas de 500 millones diarios por el temor de hacer sus actividades cotidianas. ¿Se está trabajando en algún proyecto específico que en breve nos pudiera comentar para apoyar a las personas de este estado, de este municipio? Gracias, sí, Presidenta. Se trabaja en todos los casos. En Culiacán, en Chiapas, por ejemplo, ayer hubo otra vez, el primer lugar en homicidios fue nuevamente Guanajuato, hubo homicidios en Celaya y en León particularmente, y ahí hay un equipo que está trabajando con la ciudadanía, entonces siempre lo vamos a hacer así.